Canal 2 Televisión de San Antonio y Chilena FM presentan el programa de entrevistas Aquí se habla, segunda temporada. Este capítulo llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso. ¿Qué tal? Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de Chilena FM. Damos inicio a una nueva cápsula informativa del programa de entrevistas Aquí se habla, segunda temporada. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las lagunas Ojos de Mar y la diversidad de aves que habitan en este humedal y también de quienes se encuentran a un costado en la playa de Yuyío. Para profundizar más sobre este espacio natural, vamos a conversar ahora con el biólogo Pablo Malwe, quien además es magíster en didáctica en ciencias experimentales. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a nuestro programa. Hola, Luis, muchas gracias por la oportunidad y por conversar estos temas tan importantes también aquí en la provincia. Gracias a ti, Pablo. Bueno, durante el último tiempo has desarrollado un trabajo fotográfico junto a estudiantes de las aves que habitan en el humedal Ojos de Mar y también al ladito ahí en la playa de Yuyío. ¿Qué nos puedes contar sobre la diversidad de aves que viven en este espacio natural? Bueno, Luis, la desembocadura del río Maipo cuenta con una muy alta diversidad, como tú también yo creo que te has dado cuenta y la mayoría de la gente aquí en la provincia de San Antonio. Así es. Existen aproximadamente 187 especies de aves que puedes encontrar durante todo el año. Estas van variando, ¿cierto?, en función a la estación del año, primavera e invierno, de las cuales algunas migran desde Alaska y otras migran, por ejemplo, desde zonas árticas. Por lo tanto, la desembocadura del río Maipo, Ojos de Mar, no solamente son lugares atractivos turísticos desde el punto de vista, ¿cierto?, de que llega gente desde otras ciudades, ¿cierto?, a conocer estos espacios, sino que aquí conjugan también la biodiversidad. Entre ellas tenemos, por ejemplo, especies como el zaratito, que nidifica en las zonas más polares, más al norte de Norteamérica. Pero también podemos ver, por ejemplo, gaviotines subantárticos. Por lo tanto, son áreas para la conservación sumamente relevantes que desde el punto de vista del aviturismo, por ejemplo, que es un sector económico que debería potenciarse mucho más aquí en la zona, es bastante relevante. Ahora, tú que has trabajado de manera colaborativa también con la organización Ojos de Mar, ¿cuál es la importancia que tiene el cuidar este humedal y qué impacto además provoca en el entorno natural? Los humedales proveen un montón de servicios ecosistémicos que podríamos como hablar, por ejemplo, de servicios ecosistémicos desde el punto de vista cultural. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Ojos de Mar que, por ejemplo, promueve un montón lo que serían las distintas iniciativas que están conectadas directamente con la ciudadanía, como por ejemplo pueblos originarios. Cierto que es una conexión directa de lo que vendría siendo nuestro trabajo, que es un poquito científico-educativo, con lo que es el trabajo comunitario. Por lo tanto, nos permite poder llegar a una mayor cantidad de personas que tienen diferentes intereses y gustos y encontrar en conjunto una alternativa que nos permita a nosotros poder preservar estos espacios, porque en realidad los humedales siempre han sido como vistos como un área más o menos oscura desde la literatura, las novelas, siempre decían que eran espacios donde tú podías encontrar, por ejemplo, monstruos, o eran lugares donde habían basurales. Por lo tanto, siempre estos espacios como que fueron dejados a un lado de la sociedad. Hoy en día, por suerte, los avances en la ciencia y en la valoración de estos espacios ha ido aumentando, y eso nos permite preservarlos. Por lo tanto, yo siento que la Fundación, en este caso Ojos de Mar, y todas las iniciativas que apuntan a la conservación de estos ambientes naturales han estado creciendo bastante, y lo veo que es el camino para el futuro, porque hoy en día necesitamos una acción climática que nos permita preservar estos espacios, porque son fuentes de agua, son fuentes de recreación y son espacios importantes para la biodiversidad también. Claro, bueno, y en este sentido, ¿a qué amenazas se enfrentan hoy día estos sectores como el Ojos de Mar y el entorno natural que ahí existe? Una de las principales amenazas es el desarrollo portuario, debido a que este se encuentra ya no adyacente, sino que encima también del mismo espacio
de las mismas lagunas, a pesar de que existen intereses en preservarlas. De hecho, pronto van a haber novedades en torno a ese tema. Siento de que igual existe o sea, la amenaza persiste igual. ¿Por qué? Porque la actividad portuaria consigo trae, por ejemplo, contaminación lumínica, contaminación por vibración, contaminación acústica. El hecho de que los camiones circunden ese sector, la mayoría de las aves de humedales no nidifican en árboles, nidifican en sustratos, por lo tanto son especies nidífugas, y eso puede significar el día de mañana una gran mortandad de especies, y algo que nosotros ya hemos estado registrando previo a este tipo de proyectos. Por lo tanto, eso ya no es una amenaza, eso ya está ocurriendo. Pero el hecho de que un espacio portuario, ¿cierto?, se desarrolle en ese espacio, significa una amenaza mucho mayor al daño que ya está ocurriendo. Por lo tanto, es sumamente relevante de que la ciudadanía también tenga conciencia y conocimiento respecto a este tipo de amenazas para estos espacios que son importantes para la biodiversidad, pero que también nos sirva a nosotros como ciudadanos para poder aprender, para poder avanzar en lo que vendría siendo la ciencia también. Son lugares sumamente importantes como laboratorios naturales. Por lo tanto, y el camino que se está haciendo hoy en día, y que la mayoría de muchas organizaciones está llevando, es de cómo estos lugares también se transforman en lugares potenciales desde el punto de vista económico, de cómo podemos llegar a sostenernos económicamente también, gracias también al aporte que nos brindan los humedales. Algo que ya ocurre, pero que ya tenemos que empezar a intencionarlo cada vez más en nuestras políticas o en nuestros planes de desarrollo local. Bueno, hablabas de la expansión portuaria. Se ha trazado el megapuerto, pero probablemente se va a construir igual. ¿Tú concibes que puede haber una habitabilidad simultánea entre puerto y humedal? ¿Puede existir eso? Como tú dices, si eso ya está, si eso se va a hacer, obviamente va a ocurrir en que va a haber humedal y puerto. La pregunta es qué tipo de humedal y puerto vamos a tener, debido a que hoy en día, ¿cierto?, tenemos un humedal que ha ido aumentando lo que es su biodiversidad, que ha ido aumentando lo que vendría siendo sus poblaciones, y que cada vez podemos también ir viendo que aumenta también las especies que no son tan características de otros humedales. Recordemos que este espacio también es un humedal de una laguna permanente, algo que es raro encontrar aquí en la zona central de Chile. Ya la mayoría de los humedales se secan, son estacionarios, o pertenecen a cuerpos de agua, por ejemplo, donde son ambientes caudalosos. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de Ojos de Mar, es un ambiente estancado, por así decir, y que provee de un espacio a especies que son mucho más sensibles en lo que respecta al hábitat que utilizan. Una intervención portuaria va a afectar directamente a eso. No podemos ser ilusos, ¿ya? O sea, no puedo tampoco negar de que el día de mañana el puerto, por ejemplo, se termine desarrollando y que va a haber algo como en contra, por ejemplo, de las aves. Va a haber efectos. Toda actividad antrópica, toda actividad humana genera una consecuencia en la naturaleza. Por lo tanto, dependiendo del impacto, ¿cierto?, es el impacto de la actividad, ¿cierto?, es el impacto que también va a tener en la naturaleza. Por lo tanto, si estamos hablando de un megaproyecto que va a generar un mega impacto en la ciudadanía, porque es un proyecto, ¿cierto?, de Estado que es de interés regional, no local, estamos hablando entonces de las consecuencias que va a generar en un ambiente natural, ya sobre todo en una área, no solamente los Ojos de Mar, sino que la desembocadura del río Maipo, el cual es un sitio también estratégico, así como el puerto dice que también es un sitio estratégico. La desembocadura del río Maipo también es un sitio estratégico para las aves playeras, porque eso es ruta de las aves playeras que, por ejemplo, terminan en Chiloé y que pasan su tiempo acá y que después migran nuevamente hacia Alaska. Claro, bueno, a esta hora conversamos con Pablo Malwe en el programa Aquí se habla, segunda temporada, acerca de la convivencia entre humedales y también las amenazas, y él se ha referido fundamentalmente al tema de la expansión portuaria. De desaparecer hipotéticamente, hablando hipotéticamente, este humedal y su entorno, ¿cuánto afectaría a la ciudad de San Antonio el hecho de que desapareciera esta parte de la naturaleza? Dudo que, por ejemplo, debido a que la empresa portuaria San Antonio ha declarado de que quiere preservar este espacio, por ejemplo, específicamente los espejos de agua, estoy hablando de la laguna,
norte, sur y la laguna más pequeña. El hecho de conservar un espacio, ¿cierto? Un área, también tiene que ser preservado lo que vendría siendo también el corredor biológico de por ejemplo, las conexiones que tienen hacia otras partes de este sistema de humedal. Por lo tanto, eso es como un alcance previamente. O sea, no es que se extinga la humedad, porque actualmente no están los planes ni del puerto ni de la municipalidad, por ejemplo, de que este espacio desaparezca. No, es más, quieren preservar ciertos espacios. Pero si nosotros empezamos a hablar de que este ambiente se va a comenzar a degradar, ¿cierto?, a través del tiempo, porque eso es lo que sí probablemente ocurra, y con el tiempo que se comienza a deteriorarse y a homogenizarse, o sea, va a haber más especies, o sea, menos especies y más de una sola especie, ¿ya? O sea, va a aumentar en abundancia, pero disminuir en diversidad. Esas consecuencias que podrían generar abarcan más que nada por un tema de conectividad hacia la biodiversidad. ¿Ya? O sea, vamos a dejar de ver cierto grupo de especies, por ejemplo, y vamos a perder el interés, por ejemplo, hacia un área que podríamos nosotros fácilmente abarcar debido a las otras actividades que el puerto provee, ¿ya? Porque, por ejemplo, tenemos el tema de los cruceros. Somos una ciudad o una provincia turística. Y se ha trabajado poco todavía. Yo he visto que hay muy poco avance en lo que vendría siendo esta área del aviturismo. Nosotros tenemos especies que realmente gente se pega los viajes desde Santiago, incluso desde otras naciones para venir a ver aves aquí en la desembocadura. Por lo tanto, todavía no se ha desarrollado ese sector económico, y siento de que si, por ejemplo, comienza a descomponerse más este espacio o a degradarse más, producto, ¿cierto?, de este mismo avance portuario y otras amenazas que también tienen que ver con el manejo, por ejemplo, de las aguas del Maipo, entonces nosotros nos estamos perdiendo una tremenda oportunidad ya de diversificación del campo laboral. ¿Ya? Yo lo veo desde esa perspectiva, ¿ya? No solamente desde la mirada de la preservación de los ambientes naturales, también lo veo desde ese punto. Pero si hablamos desde el punto de vista de cómo los servicios ecosistémicos de los humedales, por ejemplo, nos proveen a nosotros facilidades o compensaciones, podríamos hablar fácilmente, por ejemplo, el tema de que tenemos un recurso de agua permanente, donde, por ejemplo, en el caso de haber algún tipo de incendio, eso ya ocurrió en un incendio hace no más de 3 o 4 años atrás, ¿cierto?, donde sacaron agua, por ejemplo, del humedal para ir a apagar incendios en un sector de los cerros, porque del mar no podían sacar porque era mucho viento. ¿Ya? Lo mismo también tenemos, si hablamos, por ejemplo, de eventos climáticos extremos, como por ejemplo fuertes marejadas, o si hablamos también de terremotos que generan como consecuencia tsunamis. Estos espacios son ambientes que contienen estos tipos de fenómenos naturales, por lo tanto, es algo que se subestima y que pienso de que deberíamos como empezar como a replantearnos esto, y además que va muy en conjunto con lo que hoy en día a nivel mundial se está buscando, que vendría siendo la preservación de estos espacios, la recuperación de ellos, porque ¿de qué sirve tener un gran puerto si después no vamos a tener siquiera que exportar, o si no vamos a tener, por ejemplo, siquiera, no sé, la cantidad de personas aquí en San Antonio, porque también la crisis climática genera migrantes climáticos? Si nosotros no tenemos agua, es muy probable que la población de San Antonio también termine disminuyendo. Por lo tanto, es muy importante la conservación de estos espacios, pero mirarlos no solamente a 10 o 15 años más, sino que con una proyección de 40 o 50 e incluso 100 años. ¿Tú crees o qué importancia le asignas tú a estos sitios, a estos humedales, a estos cuerpos de agua para mitigar, aunque sea un poco, los efectos del cambio climático? ¿Tienen algún efecto sobre eso? Pienso que sí, tienen un efecto muy importante, ya, porque son parte de esta cadena de situaciones que tienen que ver con el cambio climático. Recordemos que el agua es básicamente uno de los agentes de mayor relevancia en lo que sería el responsable de las catástrofes que ocurren en las distintas zonas o localidades, ya sea por eventos de inundación, por tsunamis, por lluvias extremas, ya por lo tanto, por deslizamientos. Es importante tener espacios o ambientes que actúen como amortiguadores. ¿Ya? Por lo tanto, pienso, ¿ya?, de que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista del accionar frente al cambio climático, que eso es algo que tenemos los ciudadanos que empezar a entender, ya que hoy en día estamos en una emergencia climática, por lo tanto demanda acciones que son de importancia climática, y a veces lo vemos tan lejano
ya que en realidad decimos preocupémonos primero de otras cosas, pero ya cuando el problema lo tenemos de frente no tenemos cómo actuar, y por eso es importante desde ahora, ¿cierto?, educar a los niños, ¿cierto?, educar también a los políticos y también a las empresas, ya, porque obviamente su target es otro, su target es ir creciendo, ¿cierto?, desde el punto de vista económico, pero yo siento que algo que hemos ido creciendo últimamente como ciudad es que también han ido cambiando los tipos de profesionales y también las preocupaciones. O sea, no es menor, por ejemplo, de que existan científicos, por ejemplo, en la cabeza del puerto de San Antonio, ¿ya? O de que, por ejemplo, las acciones que tengan que ver con la conservación o la preservación del humedal de Ojos de Mar, ya no solamente lo hagan ambientalistas, lo haga el museo, sino que también el mismo puerto también lo está haciendo. Por lo tanto, considero que son acciones que son valorables, pero el cambio que se necesita es mucho más sustentable que el que ya hay. Bueno, Pablo, te queremos agradecer el que nos hayas concedido estos minutos para esta entrevista del programa Aquí se habla, la segunda temporada. Solamente dejarte los minutos finales para algo que tú nos quieras agregar. Muchas gracias, Luis. Nada más que decir de que es importante conservar este ambiente natural, la desembocadura del río Maipo y los Ojos de Mar. Es un lugar que, desde la experiencia que yo tengo, que no es más de 10 años, un poquito más de 10 años, investigando la desembocadura con estudiantes escolares, ha ido aumentando la presencia, ¿cierto?, de personas en estos espacios. Yo siento que es algo que hemos logrado la ciudad de San Antonio en conjunto, los medios de comunicación, la gente que está encargada de tomar decisiones, etcétera. Por lo tanto, todavía me ilusiona el hecho de que el día de mañana estos ambientes sigan siendo bien manejados y que tampoco seamos ilusos de que en realidad estos ambientes van a ser estables. Son ambientes dinámicos, van a cambiar un montón. Yo ahora en este momento he visto diferencias, por ejemplo, de composición de especies, que se han ido algunas, llegan otras, pero es importante de que estas cosas ocurran de manera natural. Ya de esa manera las especies tienen tiempo para poder cambiar o cambiar de ambiente o irse a otro espacio y no hacer la acción directa. Y para eso es importante, ¿cierto?, que también la misma comunidad de San Antonio valore y respete estos espacios y que sepamos en conjunto, ¿cierto?, poder salir adelante y poder tomar buenas decisiones para el día de mañana. Bien, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, pues de esta manera hemos conversado con Pablo Malwe, biólogo, magíster en didácticas en ciencias experimentales, acerca precisamente de la laguna Los Ojos de Mar y la diversidad de aves que habitan en este humedal. Así concluye a través de Chilena FM esta nueva cápsula informativa del programa de entrevistas Aquí se habla, segunda temporada. Muchas gracias por la sintonía. Canal 2 Televisión de San Antonio y Chilena FM presentaron el programa de entrevistas Aquí se habla, segunda temporada. Este capítulo llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso.